Hola, en esta oportunidad trabajaremos tópicos de estadística. Analizaremos una población y cómo se forma una muestra, el tipo de muestreo que tenemos y la elaboración de una encuesta. Empecemos. Analizaremos un estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua. Según datos del Ministerio de Educación en el Perú, el quechua es considerado una lengua vital, aunque muchas de sus variedades en realidad estén en peligro de desaparecer. Hubo ciertamente una disminución significativa de la importancia relativa del quechua como idioma en el país. Al inicio del siglo XX, el 60% de la población era quechua hablante, en tanto que a inicios del siglo XXI solo lo es el 15%. Pero en términos absolutos, hay más quechua hablantes en el 2014 que los que había en 1876. Si los estados no adoptan políticas y estrategias firmes y duraderas, es probable que más del 50% de cerca de los 7.000 idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan en pocas generaciones. El 96% son lenguas habladas por apenas el 4% de la población mundial. Miren, qué importante es establecer políticas para que perdure nuestras lenguas originarias. En el Perú hay avances importantes y también grandes desafíos. No están a salvo todas las lenguas. De los 47 idiomas considerados como oficiales, se calcula que 17 están en serio peligro de extinción por la mínima cantidad de hablantes. Hay que tomar medidas urgentes para proteger estas lenguas y evitar que tengan el mismo destino que, por lo menos, 37 lenguas habladas en el territorio peruano han desaparecido ya. Es relevante la iniciativa del Ministerio de Cultura mediante el Instituto de Radio y Televisión, que están ampliando su programación con noticieros en quechua y aymara. Desde luego, se puede citar muchos más ejemplos que dan cuenta que hay un camino abierto, pero es fundamental fortalecer las políticas y estrategias y armonizar la institucionalidad con la participación y corresponsabilidad social para su plena implementación. Frente a esta información que acabamos de recibir, vamos a recoger información sobre qué factores influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechohablantes al inicio de este siglo. Cuando uno va a recoger información, definitivamente no solamente debe quedar en recoger esta información, sino en procesarla, analizarla. Y para poder procesarla y analizar y el recojo de esta información, pues usamos a la estadística. De tal manera que aquí en estadística lo que vamos a ver es determinar la población con la cual vamos a trabajar, seleccionar una muestra donde vamos a hacer el muestreo y elaborar y aplicar encuestas. Entonces, empecemos primero analizando un poquito qué entendemos por estadística. Estadística en sí es una rama de la matemática. ¿De qué? De actuar frente a un problema. Frente a un problema social, un problema a un determinado entorno que es mi población, va a surgir un problema. Y nosotros vamos a tratar de darle una solución siguiendo un proceso lógico y sistémico. ¿Cómo? Empezamos obteniendo datos de ese problema. Estos datos nosotros los vamos a organizar y presentar en una tabla, en un gráfico. ¿Para qué? Para poder interpretarlos. Esta interpretación se va a hacer en base a una descripción, para luego de esa descripción nosotros poder generalizar. Y en esta generalización vamos a poder comprobar hipótesis. Y solamente así, contrastando estas hipótesis, vamos a poder tomar decisiones. ¿Decisiones para qué? Para dar solución al problema. Básicamente, de esto trata la estadística. Tomar decisiones en función de un problema, buscando siempre la mejor solución. Pero es básico para trabajar estadística, como vemos en el centro un montón de personas, definir qué es una población.
Población viene a ser un conjunto de sujetos, de individuos que tienen una característica común a todos, que los diferencia de otros grupos poblacionales. Esta población puede ser pequeña o puede ser grande. Cuando la población es pequeña, nos da mucho más ventajas para poder trabajarla. Por ejemplo, al ser pequeña se ahorra más recursos económicos, materiales, humanos, financieros. Al ser pequeña, el tiempo es una ventaja, porque si fuera grande necesitaríamos más tiempo para procesarla. Al ser la población pequeña, tenemos menos margen de error, es decir, mayor confiabilidad. Entonces, cuando la población es muy grande, ¿qué hacemos? Obtenemos una muestra. ¿Qué es una muestra? Es una parte de la población. Lo ideal es que esta muestra sea representativa y estratificada. Cuando hablamos que sea representativa, en relación a la cantidad numérica, es decir, si una población está compuesta por hombres y mujeres, y en la población tenemos más mujeres que hombres, será representativa cuando mi muestra tenga también más mujeres que hombres. Y hablamos de estratificada cuando, si la población está compuesta por hombres y mujeres, ambos sexos estén representados en mi muestra, cada estrato. De esa manera nosotros vamos obteniendo nuestros elementos de la población para la muestra. Sin embargo, es necesario clarificar algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de una población y una muestra, entendiendo que la población es un conjunto muy amplio y la muestra es más pequeño, obtenemos la muestra y hemos visto porque tenemos ventajas, la población se define como el conjunto de individuos, objetos, medidas de interés que participan en el problema de estudio, mientras que la muestra es parte de la población que se selecciona para obtener información cuyos resultados sean generalizables a la misma. Ojo, que la muestra puede ser elegida de distintas maneras. Si la muestra es elegida con un criterio técnico adecuado, entonces se podrá generalizar los resultados para toda la población. Caso contrario, no. Aquí tenemos un ejemplo de una población. 1500 estudiantes de la Universidad Santa Rosita. Si esos son los 1500, son todo el conglomerado de la población, nuestra muestra serán solamente 300 estudiantes. ¿De acuerdo? La población, no olvidemos que de la población yo extraigo un conjunto y ese conjunto va a ser mi muestra. Este es un conjunto de individuos que a nosotros nos va a dar ciertas características y estas características no comunes se van a traducir en datos. ¿En datos de qué? De las variables estadísticas. Entonces, miren, de la población obtengo la muestra, de mi muestra tengo los distintos datos que voy a obtener a través de las variables. Vamos a analizar entonces las variables estadísticas. Las variables estadísticas son características comunes a todos los miembros de una población, comunes y no comunes. Estas variables estadísticas pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Hablamos de variables cualitativas cuando nos mencionan el dato que voy a obtener está referido a un atributo, a una cualidad, a un valor no numérico. Y variable cuantitativa cuando van a ser medibles por cantidad numéricas. O sea, nos van a expresar un número. Pero dentro de las variables cualitativas tenemos dos variantes. Las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. La variable cualitativa nominal es aquella que va a nombrar atributos. ¿Sí? Por ejemplo, el color preferido, el estado civil, tu comida favorita, procedencia, de dónde vienes. ¿Sí? Cuando solamente nombras, por ejemplo, si hablo de color, azul, verde, negro, morado, fucsia, lo estás nombrando, pero entre los colores no hay uno que prevalece frente al otro, o sea, no hay un orden preestablecido.
De ahí viene de nominal, nombre. Pero así como tenemos las nominales, tenemos también la variable ordinal. Aquí sí establece un orden. Por ejemplo, cuando yo establezco un orden, podemos hablar de nivel de autoestima, calidad de un producto, bueno o malo, lo estoy categorizando. Si yo te digo sección donde estudias, también está categorizada la sección A, B, C, D, E. Lo estamos categorizando. Si bien es cierto, me está dando un valor que no es cuantitativo, pero sí puedo establecer un orden. Esa es la diferencia entre la variable nominal y la ordinal dentro de las variables cualitativas. Así como aquí hay una subclasificación, en las variables cuantitativas también tenemos dos variables cuantitativas. Las discretas, que no están referidos cuando yo obtengo valores enteros. Los datos siempre me van a dar valores exactos, de unidad en unidad. ¿Sí? Por ejemplo, años cumplidos. Yo puedo tener 6, 8, 10 años cumplidos. Número de hijos que tengo. El grado académico. Alumnos por aula. Son ejemplos de una variable discreta. Y hablamos de una variable continua cuando los valores van a ser por lo menos números decimales. Es decir, estamos hablando de valores racionales. Aquí, un valor en relación a los años cumplidos. Los años cumplidos, yo tengo 12, 13, 14 años cumplidos. Pero mi edad ya se expresa en términos de decimales. Mi edad varía momento a momento. O sea, yo puedo tener 15 años con 6 meses, 5 días, que ya me implica un valor decimal. Si yo tengo 15 años y 6 meses, mi edad será 15,5 años. Entonces ahí tenemos un valor racional. El pago de servicios, cuando pagamos el recibo de luz, agua, siempre viene en términos decimales, nunca viene en valores enteros. Tu talla en metros es un valor decimal, 1,58, 1,65. Tu peso también es un valor decimal. Ahí tenemos ejemplos de una variable cuantitativa continua. Analicemos un poquito más, ¿sí? Para que quede claro. Si yo tengo aquí el nombre de 2, 4, 6, 7 personas que serían parte de mi muestra, vamos a ver aquí. Ahí tengo una variable que es el sexo, masculino y femenino. La variable es el sexo y el dato, el indicador, es masculino y femenino. Ahora, sexo, ¿es una variable cualitativa nominal o es ordinal? Definitivamente es una nominal, porque aquí no hay un orden. Lugar de nacimiento. ¿Dónde han nacido estos personajes? Lima, Ica, Arequipa, Trujillo, Piura. Estamos hablando de lugares que aquí no hay un orden preestablecido. No son números. Entonces es una variable cualitativa, pero en este caso le está dando el nombre de la ciudad. Entonces es nominal. Hablamos de edad. Edad, pero observen, las edades aquí están en números enteros. Entonces lo consideramos como una variable cuantitativa porque son números, discreta porque no hay decimales. Si hablo de su estatura, está en términos decimales, entonces es una variable cuantitativa continua. Y si hablo del número de hermanos, como vemos solamente valores enteros, no pueden ser números decimales, entonces estoy hablando de una variable cuantitativa discreta. Entonces aquí tenemos, en resumen, variables cualitativas, sexo, lugar de nacimiento. Variable cuantitativa discreta, edad, número de hermanos. Variable cuantitativa continua, la estatura. Los datos, ¿qué datos he tenido? Masculino, femenino, 13 años. También he podido poner de Ica, de Lima, en fin. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de las variables. Pero estos datos que yo los voy a recoger, el sexo, lugar de nacimiento, edad, estatura, número de hermanos, tanto de Mario, de José, de Luis, Juana, en fin, de cada uno de ellos, ¿cómo los recojo? ¿De dónde extraigo estos datos? ¿A través de qué? Y analizamos entonces las encuestas. Las encuestas vienen a ser un instrumento, es una técnica
que te va a permitir recoger datos a través de su instrumento que es el cuestionario. No te olvides que estos datos van a estar referidos ¿a qué? A un problema. Y lo que vas a conseguir con la encuesta es recoger la información para luego procesar esta información. Siempre pensando en la toma de decisiones para solucionar el problema. Entonces, por eso es muy importante saber elaborar una encuesta. Conocer qué tipo de preguntas se hace una encuesta. ¿Sí? Hay encuestas que son anónimas, que son las más recomendables, puesto que en este caso el encuestado va a tener mayor libertad para poder ser sincero al momento de llenar la encuesta. Una encuesta debe tener dos tipos de preguntas. Uno, las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que te permiten explayarse, profundizar sobre un determinado tema. Pero la desventaja es que es muy difícil procesarlas para poder tabularlas. ¿Sí? La pregunta abierta son preguntas en las que se permite al encuestado responder cualquier cosa en la pregunta. Con estas preguntas puede obtener una mayor riqueza de detalle en la contestación, pero tiene el inconveniente que las respuestas no son difíciles de tabular, no son tan sencillas. Esa es la pregunta abierta, pero también aquí tenemos, por ejemplo, ¿por qué sale a cenar fuera de la casa los fines de semana? Entonces ahí se explaya, puede escribir en una línea, dos líneas, en fin. ¿Qué opinas de los candidatos a la alcaldía provincial? Igual. No es una opinión personal que no necesariamente va a coincidir con otras personas exactamente igual en su respuesta. Frente a esto tenemos las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas es más fácil de tabular. En este caso el encuestado no tiene la amplitud de poder responder lo que él le parezca. Simplemente seleccionar de un conglomerado de alternativas la alternativa que él considere correcta. Por ejemplo, ¿cuál plato prefieres? Merluza frita, ceviche, otros. Entonces él va a seleccionar de las tres una de ellas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los dos tipos de preguntas que puedes hacer en una encuesta. Ahora, ¿cómo vas a crear tu encuesta? Definitivamente para crear una encuesta aquí te propongo 9 pasos. Primero, vas a determinar el objetivo de la encuesta. No te olvides que siempre vamos a ver el problema que hemos seleccionado. 2. Vamos a definir qué información debe llevar la encuesta. 3. Vamos a diseñar tu cuestionario. ¿Cómo va a ser tu cuestionario? 4. Vamos a determinar el segmento demográfico que vas a estudiar. 5. Vamos a definir el número de encuestas a realizar, es decir, nuestra muestra. 6. Vamos a enviar en este caso la encuesta, ¿por qué medio lo vas a enviar? ¿De acuerdo? Ahora que estamos viendo necesariamente no la encuesta puede ser de manera presencial 1 a 1, ¿no? Le puedes enviar vía online. 7. Vamos a, una vez obtenida la información, hacer el conteo y análisis de resultados obtenidos. No olvidar que al final lo que voy a hacer es sacar conclusiones. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones basadas en los datos obtenidos. Entonces, ese es el proceso que nosotros vamos a hacer para crear una encuesta. Ahora, una vez que yo voy a hacer mi encuesta, necesitábamos establecer nuestra muestra. Y aquí tenemos unas técnicas de muestreo, tipos de muestreo. Hay un muestreo no probabilístico y un muestreo probabilístico. Vamos a analizar ahorita el muestreo probabilístico. Son de 4 tipos: aleatorio simple, sistemático, estratificado y conglomerado. Empecemos a analizar el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es cuando en una muestra aleatoria cada individuo es elegido en su totalidad por casualidad y cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. Es decir, de toda tu población, todos tienen la posibilidad de ser elegidos y aleatoriamente al azar vas obteniendo
a cada uno de los elementos de tu población. De tu población para formar tu muestra. Ese sería el muestreo aleatorio simple. El muestreo por conglomerado. Hablamos nosotros en este caso el muestreo por conglomerado cuando la población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. Entonces, de este grupo, por ejemplo, aquí vemos en el gráfico 4 grupos, de ahí vamos obteniendo cada uno muestra aleatoria simple, cada participante para formar nuestra muestra. El muestreo estratificado. La población se separa en segmentos homogéneos, estratos, y luego la muestra aleatoria se separa de cada estrato. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra población, vamos a ver hombres, mujeres, niños, ancianos, los separamos por estratos. Y de cada uno de ellos vamos obteniendo los elementos para nuestra muestra. ¿Sí? Y el muestreo sistemático, en este caso a todos los elementos de la población, ¿qué hacemos? Los ordenamos alfabéticamente, desde el primero hasta el último. Vemos cuántos elementos tiene la población y los dividimos entre el número de individuos que va a tener nuestra muestra. ¿Para qué? Para obtener una razón constante. Y obtenemos como una progresión aritmética y vamos obteniendo cada cierto valor constante los elementos de nuestra muestra. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente, tenemos 12 datos, 12 personas. De esas 12 personas estamos obteniéndolo el segundo, el quinto, el octavo y el onceavo. ¿Sí? Cada 3 personas vamos obteniendo una. La que ocupa el lugar 2, 2 más 3 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 3 son 11. Entonces así, cada 3, cada 3, cada 3. Indistintamente de quién le toque. ¿Sí? Muy bien. Una vez que nosotros ya hemos tenido nuestro muestreo, ahora sí, vamos a continuar en la segunda parte. Esperemos que esta parte te sirva como base para poder solucionar la situación inicial. Nos vemos hasta la próxima.